Bueno, llegamos ahora a la unidad 3 de nuestro programa. Nos vamos a referir a los partidos políticos ya como instancia de intermediación crucial entre el entorno social y el sistema político a lo largo de los últimos 200 años o más. Y vamos a advertir también y reforzar lo que ya les hemos dicho tantas veces, de que la materia es un continuo, todo está vinculado con todo y partidos políticos no es sino un aspecto del funcionamiento de los sistemas políticos, y ya vamos a complementar con la unidad 7 de los regímenes políticos concretos. La bibliografía básicamente es Raus y Respuelas, Aguirre, nuestro libro en el capítulo 3, la guía de la clase, y también hay 2 capítulos de Julio Pinto para que lean sobre los partidos políticos y su evolución en el tiempo y su naturaleza. Es muy importante comprender que entre el sistema político con sus diferentes subsistemas y el sistema social, existen los partidos políticos como los grandes elementos intermediadores de la relación y que generan los ingresos, sobre todo de recurso humano del sistema. Hoy, en la Argentina, cualquiera de ustedes puede leer y escribir de corrido, cualquiera de ustedes puede haber leído a Grabois o a Durán Barba, cualquiera de ustedes puede haber cursado político con Monbrun, pero si un partido político no los candidatea y los etiqueta, no pueden ingresar al sistema político, porque los partidos políticos han monopolizado jurídicamente el ingreso al sistema. Normalmente argumentan que es para evitar los proyectos personalistas que pueden aparecer, cuando en realidad uno ve tantos proyectos personalistas en la política cotidiana que se asombra de las explicaciones que dan. Ya vamos a ver cuál es el nivel de representatividad de los partidos, pero lo cierto es que en un momento y en un lugar de la historia, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, adquieren una personería altamente significativa, porque se trata nada menos que de los grandes intermediadores en la sociedad industrial, en la sociedad de masas, entre el entorno social y el sistema político. Entonces, los partidos filtran a las personas y también los grupos de interés y de presión, que ya vamos a ver en la próxima unidad, también ocupan espacios en los partidos políticos para también filtrarlos al sistema. Parece un poco complejo, pero es sencillo. Si yo soy de la CGT, por ejemplo, y quiero meter gente en el sistema político, por ejemplo Facundo Moyano, o por ejemplo Daer, o por ejemplo Ubaldini en su momento, o por ejemplo Piumato, de los judiciales de la Argentina, van a entrar por algún partido político. Normalmente el partido que más gente mete desde los espacios laborales o sindicales es el PJ, así como también el PRO ha sido un partido que ha facilitado el acceso de gente que viene del empresariado, lo cual no nos tiene que llevar a la falacia maniquea ni a la falacia de la excepcionalidad de decir que son partidos de un color o de otro, porque todos los partidos argentinos son absolutamente iguales, pero sí tiene que ver con el hecho de que los grupos ocupan espacios también adentro de los partidos políticos. Obviamente, también esos grupos filtran sus demandas a través de los partidos, y esto es un fenómeno muy interesante que vamos a ver a lo largo de la materia. Los partidos políticos, si tuviéramos que definirlos, diríamos que son un grupo de personas que están asociadas para buscar la obtención y el mantenimiento del poder por vías legales. Eso es una
definición absolutamente genérica, abarcativa de todos los partidos políticos presentes, que pueden pensarse, pero ¿cuál es la característica? Es un grupo de personas. ¿Ese grupo de personas piensa de la misma manera? ¿Tiene la misma ideología? Chicos, no, para nada. Son un grupo de personas. Cuando se ponen a ver cómo piensa cada uno, por ahí no tienen nada que ver cómo piensan, pero están asociados con un objetivo: llegar al poder, llegar legalmente al poder y mantenerse en el poder también por vías legales. De lo contrario, son un grupo insurreccional, un grupo subversivo, un grupo revolucionario o cualquier otra cosa. Después, otros autores, más poetas, más amantes de la ciencia ficción, dirán que tienen una ideología, que tienen un programa, que tienen como fin el bien común y la satisfacción de las necesidades del pueblo soberano y una sarta de zarazas, pero en la realidad concreta son un grupo de personas que busca tomar legalmente el poder. A lo largo de la historia, los partidos políticos se configuran concretamente en su perfil moderno a partir de las revoluciones burguesas. ¿Por qué? Porque hasta las revoluciones burguesas no había ideologías en términos de un sistema más o menos cristalizado de ideas. Ya nos vamos a meter con la cuestión de las ideologías enseguida, pero los liberales, que son la primera ideología más o menos consistente que se concibe entre fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, van contra los monárquicos que venían asentados sobre el poder absoluto de las monarquías, que había sido también fundamentado racionalmente por un Hobbes o por un Baudin mucho tiempo antes. Después, los liberales van a ir contra los conservadores cuando ya se perfila el pensamiento conservador como con ligeras discrepancias con el pensamiento liberal. No hay grandes discrepancias entre liberales y conservadores, salvo en los tiempos, en las aceleraciones, en las metodologías, pero ya van a aparecer unas diferencias entre ambos a partir del siglo XIX. Ya cuando emerge el proletariado industrial, y el proletariado industrial no tiene cobertura ideológica en el liberalismo político y económico, sino que tiene que construir a partir del marxismo y del socialismo utópico y de otras variantes, un sistema de ideas. Los obreros y los socialistas, los partidos obreros y partidos socialistas van a ir contra los partidos burgueses que están en auge en ese momento. Pero después también van a aparecer partidos agrarios contra el sistema industrial, van a aparecer partidos cristianos contra el sistema laico, a partir sobre todo de 1890, cuando la Iglesia Católica desarrolla la llamada doctrina social de la Iglesia, que se erige en una suerte de ideología de lo que podríamos llamar el centro derecha o la derecha conservadora. Va a haber partidos comunistas contra partidos socialdemócratas, va a haber, cuando emerge el fascismo a partir del año 1920 y los nacionalismos de derecha que también emergen en la Argentina para la época de Lugones, Manuel Gálvez, Julio Irazusta y todos los pensadores de la derecha nacionalista católica, van a ir contra los sistemas democráticos, cuestionándolos directamente. Y más recientemente en el tiempo vamos a encontrar los partidos ecológicos, los partidos ambientalistas, los partidos verdes, los partidos que se ocupan de derechos de usuarios y consumidores. Fíjense que Protectora aparece como un grupo ligado a los derechos de usuarios y consumidores y después se erige en un partido político, pero bueno, no han soportado la crisis de crecimiento y están ahora en una situación un poco tensa y siguen apareciendo nuevos espacios políticos en la actualidad, ya vamos a ver con qué diferencia frente a los espacios tradicionales. ¿Qué hacen los partidos políticos a lo largo de la historia en una democracia representativa como las que tenemos? Primero,
son la gran expresión y la gran canalización de las demandas de la sociedad civil hacia el sistema político, y lo siguen siendo. Hoy por hoy todavía los partidos políticos son los grandes funcionalizadores de la articulación de demandas del colectivo social sobre el sistema político. Han incorporado sectores importantes de la vida política a la vida política que venían de otros lugares, los partidos obreros, los partidos empresarios, los partidos de agricultores, los partidos de distinto tipo han ido incorporando en la democracia de masas con sistemas generales de voto universal cada vez más gente al sistema. Obviamente, los partidos articulan y agregan intereses sociales a veces dispares que los combinan y a veces puntuales que los proyectan sobre el sistema político. También tiene una función crucial de reclutar a la dirigencia política y al colectivo social, embanderándolo en posiciones, en lealtades, en cariños, en afectos, en ideas centrales, legitiman al sistema político, porque como los partidos políticos movilizan los procesos electorales y los procesos electorales legitiman las decisiones de quiénes van a ser los que gobiernen, tienen una función importantísima ahí. Obviamente la movilización de la opinión pública y la estructuración del voto, y también el reclutamiento y la selección de las élites y la formación de cuadros políticos. Sobre todo esto vamos a ir hablando en los próximos videos, pero ya con esta introducción ustedes pueden ir metiéndose en la lectura de Aguirre y Monbrun de la unidad 3.